Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Pasa de la 1 de la tarde. ¿Qué tal, familia de Radio Marca? Bienvenidos a Directo Marca Sevilla en este jueves 29 de mayo, en un día triste para el beticismo, un día triste para el Real Betis Balompié, que ayer por la noche no consiguió imponerse al Chelsea y cayó derrotado en la final de la Conference, en su primera final europea de la historia. Un partido que tuvo dos caras, un partido que vamos a analizar tranquilamente durante el programa. En la primera parte fue mejor el Real Betis Balompié, que se puso muy prontito por delante gracias a ese tanto de Adde. Quizá mereció también haberse llevado algún que otro gol más al descanso, pero es cierto que el Chelsea de Maresca fue capaz de igualar las fuerzas al término de la primera parte y fue claramente superior en la segunda. Resultado final de 4-1, una decepción importante. Un partido que no puede manchar la gran temporada que ha hecho el Real Betis Balompié, pero evidentemente cuando te plantas en una final europea, cuando 15.000 béticos se recorren medio continente, gastando su tiempo, su dinero para apoyar al equipo, y te traes ese resultado, la decepción y la desilusión pues está instalada en la expedición verde y blanca. Vamos a hablar tranquilamente de todo ello con Agustín Varela, vamos a escuchar sonidos, vamos a escuchar a los protagonistas en un partido que contamos ayer desde el Villamarín, con casi 60.000 personas también animando a su equipo, como si se tratara de un partido en Liga como local, y donde también esa decepción recorrió el cuerpo de los aficionados verde y blancos al terminar el partido. Como decimos, un partido donde el Chelsea, yo creo que en términos generales fue claramente superior. Al Betis le pesaron las piernas en la segunda, le faltó el físico. También mermó mucho el cambio de Adde por lesión y el cambio de Ricardo Rodríguez, porque la banda izquierda del Betis se estaba imponiendo al sector derecho defensivo del Chelsea, y a partir de aquí yo también creo que la plantilla amplia, potente en lo físico y la lectura correcta de Enzo Maresca en la segunda parte terminaron decantando la final. Esto no quiere decir que la temporada del Betis vaya a quedar empañada, porque una temporada para el conjunto verde y blanco donde se mete una final europea pues no puede tener otra nota que no sea la de sobresaliente. Si ayer hubiera ganado la final, le hubiera puesto la guinda en forma de matrícula de honor, pero el Betis ha cumplido el objetivo en Liga, se ha metido en UEFA Europa League para el año que viene y se ha clasificado efectivamente se ha metido en la final de la Conference, la primera vez que lo hace en una final europea en toda su historia. A partir de ahora, los jugadores que ya están por aquí tienen vacaciones hasta la primera semana de julio, y en el Betis toca un periodo vacacional, un periodo de reflexión para seguir mejorando, para tocar algunos aspectos que hay en la plantilla claramente mejorables, como el caso de la delantera, donde no estaba inscrito el Cucho, y sobre todo la portería, aunque mi opinión personal es que ayer de Adrián San Miguel no tuvo culpa, no tuvo responsabilidad en los goles. Que es verdad que algún portero de élite, un portero superclase mundial, quizá hubiera parado alguno de esos cuatro, pues sí, pero yo creo que Adrián San Miguel no tuvo responsabilidad en los goles y en la derrota del Real Betis Balompié. Como decimos, vamos a analizar tranquilamente, porque tenemos tiempo para ello, todo lo que ocurrió ayer en Breslavia con Agustín Varela. Vamos a escuchar a los protagonistas, y tiene que venir a la portada la polémica que suscitó ayer el tuit del Sevilla al terminar el partido, felicitando a Enzo Maresca por la consecución del título. Tenemos que explicar que el Sevilla Fútbol Club, por protocolo, siempre felicita a los exentrenadores o exfutbolistas que han sido importantes cuando ganan títulos en otros equipos. Enzo Maresca no es que sea importante, Enzo Maresca es una leyenda del Sevilla. Por poner algunos ejemplos, 30 de mayo de 2024,
el Sevilla felicita a Mendilibar por ganar la Conference, junto a Vicente Iborra y junto a Jovetic. 22 de abril de 2018, el Sevilla felicita a Manolo Jiménez por ganar la Liga Griega con el AEK de Atenas. 6 de mayo de 2021, el Sevilla felicita al Villarreal de Unai Emery, de Iborra, de Alberto Moreno, de Carlos Vaca por ganar la UEFA Europa League. Pero voy más allá. 24 de abril de 2022, el Sevilla felicita al Real Betis Balompié por ganar la Copa del Rey. Por tanto, no entiendo el revuelo que se ha montado por proceder de la misma forma que se ha hecho siempre. Que al terminar el partido con el calentón, con el enfado, puede sentar mal, lo entiendo, es normal, pero el Sevilla ha procedido de la misma forma que lo ha hecho siempre. A partir de aquí, esto es información, hemeroteca, esto es la realidad. Podemos entrar también en el terreno de la guasa sevillana, de la sevillanía, al que todo el mundo puede acudir cuando le interese y donde cada uno pone sus límites, ¿no? Faltaría más. No tiene mucho sentido que Ángel Aro se moleste de la forma que lo hizo, o el propio Adrián San Miguel, cuando, por ejemplo, hay un vídeo moviéndose por las redes sociales donde se ve a Ramón Alarcón, el CEO del Betis, entonando cánticos contra el Sevilla y su afición 24 horas antes de la final. Aquí no somos sospechosos de defender al Sevilla. Posiblemente esta sea la emisora de radio local más crítica con el club de Nervión. Simplemente hay que escuchar los programas. Pero no se puede tener la piel tan gruesa un día y la piel tan fina al día siguiente. Y termino porque tampoco me quiero detener mucho en este asunto. Creo que es un tema totalmente banal que no tiene mucha importancia. A los queridos compañeros de Madrid, a la prensa madrileña que se pronuncian alegremente sin consultar o sin formarse, no tenéis ni idea de nada de lo que pasa en esta ciudad. No tenéis ni idea de nada de lo que pasa en Sevilla. Y lo peor es que no os molestáis siquiera en preguntar o en intentar informaros de lo que pasa aquí, en intentar entender cómo se entiende el fútbol en esta ciudad. Luego, por cierto, le voy a pedir opinión también a algún que otro compañero de la prensa sevillana sobre este asunto para que este programa también tenga una opinión variada y coral sobre el tuit del Sevilla. En definitiva, tenemos un menú muy interesante aquí en directo Marca Sevilla hasta las 2 de la tarde, horario ya veraniego, horario reducido. Mañana va a estar por aquí ya Agustín Varela, que está regresando, enseguida vamos a contactar con él para hablar del partido. Gonzalo Blasco me ayuda a hacer el programa en la parte técnica y también les pedimos la opinión a los oyentes. Me dice que hay un aluvión de notas de audio espectacular, que se ha tenido que cargar una buena parte de ellas porque tienen faltas de respeto y tienen insultos. Aquí evidentemente no vamos a emitir ningún tipo de nota de audio que tenga faltas de respeto, ni para un lado ni para otro, ni para los compañeros, eso aquí sobra. Así que les pedimos brevedad en la medida de lo posible, notas de audio que sean cortitas, vamos a intentar meter una gran parte porque tenemos un poco menos de tiempo, así que bienvenidos todos a participar en directo Marca Sevilla en el 660 50 5709, en Twitter @rmarcasevilla, y ya saben que los titulares vienen de la mano de Car Key System, la empresa líder en llaves de coche, que esto es directo Marca Sevilla en la red del deporte y que te acompañamos a las 2 de la tarde. No te vayas, que enseguida entramos en materia. Directo Marca Sevilla. Juan Antonio Pineda. Radio Marca. Manuel. ¿Yo qué quiere? ¿Que eres más pesado que el de la radio? ¿Quién? Car Key System. Ese que está rayado, el que duplica las llaves de tu coche. ¡Ni idea! Car Key System. Pues yo ya duplico las mías por si acaso. Son rápidos y profesionales. Manuel. ¡He perdido la llave del coche! En Car Key System tenemos tus llaves. En Car Key System tenemos tus llaves. CarKeySystem.com. Car Key System. Vive las noches de viernes y sábados en Restaurante Morancho Brasería. Disfruta de pescadito, carnes y arroces en la mejor terraza del Aljarafe. Mientras los peques disfrutan con cine y animación en la zona infantil. Y los sábados por la noche, música jazz en directo. Junto al Hospital Nisa con amplio parking. Restaurante Morancho Brasería. El plan familiar perfecto. Si tiene un problema de erección, en Andromedi podemos ayudarle. A través de nuestros tratamientos médicos y quirúrgicos recuperará una erección suficiente para tener relaciones sexuales satisfactorias. Infórmese en la web andromedi.com o llame al 615 55 15 55 y vuelva a disfrutar de una vida sexual plena.
Este verano Insolac cumple 20 años y lo celebra regalándote el aire acondicionado al contratar tu instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo. Oferta válida para las 100 primeras instalaciones. Infórmate en insolacrenovables.com. Después de todo, el sol siempre vuelve. Y con él, la luz, la fuerza, la vida y también tu energía. Esta primavera deja que el sol entre en tu casa e instala paneles fotovoltaicos con GESOL. Solicita tu estudio gratis en disfrutadelsol.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y con G de garantía. Radio Marca. Vamos a arrancar en directo Marca Sevilla metiéndole el bisturí a lo que fue la final de la conferencia entre el Betis y el Chelsea. Ya lo decíamos en la portada, un partido que tuvo dos partes bien diferenciadas. En la primera el Betis fue superior con ese tanto de Abde y quizá mereció algún que otro gol más que hubiera puesto la final muy a favor. Y en la segunda parte, por una serie de circunstancias, las lesiones de jugadores importantes, los cambios quizá un poco tardíos del equipo de Manuel Pellegrini y también la desaparición de algunos futbolistas que estaban siendo muy relevantes esta temporada, provocaron finalmente esa remontada y esa goleada final con el resultado abultado para el Chelsea. Vamos a ir conectando en algún punto de Roma, haciendo escala para volver a Sevilla con el director de este programa, Agustín Varela, que ya me escucha al otro lado del teléfono. Agus, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Pineda? Muy buenas. Bueno, no sé dónde te encuentras exactamente y cómo va de momento el viaje de vuelta. Ahora mismo haciendo escala en Roma y de momento bien, se van cumpliendo las horas ¿no? Y por aquí, por el aeropuerto, también algunos béticos que van llegando, como también contábamos esta mañana desde todos los puntos de Europa. Imagino que la palabra tiene que ser decepción, ¿no? Porque es verdad que el favorito era el Chelsea, pero por cómo se puso la final y cómo lo afrontó el Betis en la primera parte, yo creo que hubo mucha gente que en el descanso se creía de verdad que el Betis tenía serias opciones de llevarse el título. Sí, porque estaba jugando bien, porque pudo, como tú has dicho, pudo hacer algún gol más. Tuvo una ocasión muy clara Johnny Cardoso, alguna internada de Ade también que propició que pasara a apuros el meta Jorgensen. La primera parte del Chelsea, yo no recuerdo ninguna ocasión, Pineda, del equipo londinense en la primera mitad. Eso es. Y entonces el partido, el partido estaba se estaba cumpliendo el guión, ¿no? Del que hablábamos, que era que se jugase al ritmo que marcara el Betis, un ritmo, digamos, más pausado, teniendo la pelota, cerrando los espacios al Chelsea, que no pudiera correr, y ahí el Betis yo creo que cumplió perfectamente con el guión en la primera parte. Y en la segunda parte empieza a quebrarse todo cuando en el descanso vemos que Ricardo Rodríguez no puede seguir, que Ricardo Rodríguez con su experiencia estaba sujetando muy bien a Cole Palmer, con la ayuda de Abde, que también trabajó mucho en defensa, y después llegó la lesión de Abde, que era el futbolista ayer que tenía el Betis como principal arma para utilizar en ataque. Cuando desaparece Abde del campo, el Betis ya no llega a la portería contraria y la entrada de Jesús Rodríguez perjudicó al equipo, porque además, aunque no haya que cargar todas las tintas contra el chico, ¿no? Pero fue, yo creo que determinante su actuación en 2 de los goles del Chelsea, porque es un futbolista al que ya hay que exigirle, digamos, más carácter, Pineda, por decirlo de alguna manera. Sí, es verdad que el Betis estaba siendo muy incisivo por la banda izquierda y Pellegrini tiene que cambiar la banda izquierda al completo y el Betis se queda sin ataque, y precisamente el Chelsea empieza a crecer mucho por esa banda derecha, sí, a raíz de los cambios. Por ahí. Entonces, bueno, por ahí exactamente. Sí, es uno de los puntos clave, evidentemente, en el partido. Yo luego no sé si tú detectaste, Agus, que al Betis le pudieron faltar también piernas, que llegó justito de efectivos y de físico a la segunda parte, y que el Chelsea es un equipo en ese sentido muy poderoso. Esa era la segunda parte que te iba a comentar ahora. Más allá de todo esto, que es verdad, lo manifiesta Pellegrini, que el Pellegrini y el propio Isco también, en la zona mixta,
también reconoce que la salida de Ricardo y de Abde pues perjudicó mucho al equipo. Y más allá de todo esto, también los cambios llegaron tarde, porque yo creo que Altimira tenía que haber entrado antes, en el medio campo tenía que haber aparecido piernas frescas, porque el Chelsea es muy poderoso, con Enzo y con Caicedo, son dos futbolistas que son muy poderosos físicamente. La entrada, además de Reece James, dota también todavía de mayor músculo al conjunto londinense, y al Betis le faltaron piernas, al Betis le faltó físico, y ahí ya empezó a jugarse como quería el Chelsea, sí, con espacios. El Chelsea mató prácticamente al conjunto verde y blanco. Jugó demasiado a merced del Chelsea durante la segunda parte, y en este tipo de finales, Agus, también la experiencia se nota, y en el Real Betis Balompié, que está empezando a hacer cosas importantes en Europa, porque ya se ha metido en una final, creo que también le faltó un poquito de empaque, ¿no? Un poquito de saber templar, parar el partido en la segunda parte, una vez que te empiezas a ver inferior a tu rival. Claro, pero también para hacer eso, lo decíamos, si recuerdas en la previa, era fundamental, Pineda, que los actores secundarios elevasen su nivel, que los actores secundarios estuviesen a alto nivel, y eso no lo hicieron prácticamente casi ninguno, más allá de Ricardo, que yo creo que sí jugó un buen partido. Ayer no estuvo bien. Es verdad que la primera parte sí intervino más Fornal, pero se hundió en la segunda parte. Sí. De Jesús Rodríguez ni hablamos, y otros futbolistas que obviamente no estuvieron a la altura de lo que demanda un partido de estas características. Te voy a preguntar... Y después otra cosa. Sí. Y después otra cosa que te iba a comentar. La portería y la delantera. La portería y la delantera. ¿Sabes lo que pasa, Agus? Que he leído muchas críticas con la portería. Yo coincido contigo, lo venimos hablando durante toda la temporada, que era la línea más débil del Betis. Pero es cierto que si tú analizas los goles en las repeticiones, yo tampoco detecto en este caso ningún error garrafal de Adrián, que a lo mejor un portero top de élite hubiera sacado alguna. Sí, coincido. Pero creo que en este caso tampoco se le puede señalar. No fue el culpable más directo, indudablemente, ¿no? Pero lo digo en relación a lo que tú acabas de comentar, que no son goles total y absolutamente imparables, ¿no? Y cuando hay alguna parada decisiva en algún... cambia la historia del choque. Eso ha ocurrido, lo hemos visto aquí. Es muy importante la posición de portero, y que de vez en cuando el portero, digas tú, acaba de meter de nuevo al equipo en el partido. Sí. Esto no ocurrió. Y después arriba, hombre, el Betis ya sabíamos que no tiene a Cucho, pero entre Cucho y Bakambu ahora mismo hay una diferencia tremenda, y Bakambu ayer es que ni las olió. Se empezó a... Los dos centrales, por cierto, del Chelsea, que tienen muchos problemas para sacar la pelota y que se imponían, porque el futbolista africano no está ya para partidos de este nivel. Totalmente. Ayer el partido a Bakambu le pasó por encima, tanto Xalobá como Badiashile, que es cierto que en la primera parte regalaron un par de acciones que al Betis le vinieron muy bien, sí, pero... Son torpes en la salida de balón. Pero estuvieron un poco incomodados por Bakambu, que no fue ni mucho menos su mejor partido. Es verdad que ha hecho buena competición, pero en la final, cuando se midió un equipo de verdad, lo pasó realmente mal. Pero Pineda, no es lo mismo, con todos los respetos, jugar frente al Lada Boleslav o al Petro Q que jugar contra el Chelsea, que no tiene nada que ver. Por eso he dicho yo que el futbolista no está ya para partidos de este nivel. Te hago la última porque sé que andas liado, que vas a embarcar muy prontito. Sensaciones que viste abajo, cómo estaba la gente dentro del vestuario, cómo estaba el club, y qué se dice también, no sé si se empieza a intentar hacer un poco de balance de forma fría, o todavía es pronto para analizar la temporada por el enfado, el calentón de la final. Hombre, la gente lógicamente estaba triste porque habían ido mucha gente a ver el Navidad de todos los puntos de Europa con una ilusión tremenda. En el club lo que más echaban de menos es no haberle podido, y los futbolistas igual, no haberle podido ofrecer el título a la afición en esta primera final continental. Pero en el club lo que decía todo el mundo es que, bueno, pues hay que seguir progresando, que hay que seguir trabajando, y que ya llegará, porque si uno sigue apuntándose a rondas finales y teniendo la oportunidad, ¿por qué no?, de disputar finales más a menudo, vamos a decirlo así, pues a alguno le tocará al Betis, ¿no? Y bueno, un poco más, yo creo que el balance es muy positivo, porque el Betis ha quedado en la Liga, yo creo que donde podía quedar después de la ventaja que le habían tomado el Villarreal y el Atlético de Bilbao en la primera vuelta, sobre todo. Le ha eliminado de la Copa el equipo de España, el Fútbol Club Barcelona, y el club, recuerda que al principio presupuestaba las semifinales de la Conference, que incluso decíamos
que no sabíamos si habían sido un poco osados. Bueno, pues al final ha caído en la final ante el Chelsea, ¿no? Ante el rival que podías caer. Yo creo que el balance es positivo y hay que seguir creciendo. Una temporada donde te metes en una final europea siempre es de sobresaliente, porque las finales europeas pasan cada muchos años y en el caso del Betis era la primera vez en la historia. Le hubiera puesto la guinda con el título. Y sin caerse en Liga. Que yo creo que esto es el mérito sobre todo que tiene Manuel Pellegrini, ¿no? Que es capaz de hacer otras cosas mientras mantiene el día a día, mientras siempre obtiene esa regularidad. Agus, los jugadores ya por último, imagino que ya de vacaciones hasta principios de julio, salvo los que se vayan con las selecciones. Sí, exactamente, ¿no? Ahora veremos a Isco, ¿no? Que es la gran novedad de la selección española, y los futbolistas que tienen que marcharse con sus selecciones, y el resto, pues lógicamente ya de vacaciones una vez han llegado a Sevilla. Pues te doy las gracias, Agus, que tengas buen viaje de vuelta y te mando un abrazo fuerte. Bueno, un abrazo a todos. El análisis del partido de anoche, esa final de la Conference, esa derrota del Betis, es la noticia del día en Directo Marca Sevilla, y la noticia del día viene patrocinada como siempre por Insolac Renovables, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde el año 2005. Aprovecha ahora las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos. 1:21 del mediodía, es Directo Marca Sevilla. Vamos a ir escuchando protagonistas del postpartido. En primer lugar, Manuel Pellegrini, el técnico verde y blanco. Bueno, sí, coincido con usted que hicimos un gran primer tiempo donde marcamos un gol y tuvimos un par de oportunidades más claras para poder aumentar el marcador, donde prácticamente Chelsea no nos llegó a la portería nuestra. Y un segundo tiempo que desgraciadamente creo que se vieron muy condicionados por las lesiones. Abde estaba haciendo mucho daño por el sector izquierdo y un esguince de tobillo no le permitió continuar, y se empezó a cambiar el partido justamente por todo el daño que le hacíamos nosotros por ese lado. No empezaron a hacer ellos llegando por ese sector, y fue con jugadores de talento que pudieron encontrar los espacios. Hola Manuel, buenas noches. Mateo González de ABC. La pregunta es doble, va sobre que le aprecio el apoyo de la afición, y segundo, si esta derrota implica un aprendizaje a lo mejor para el club para las siguientes ediciones. Gracias. Bueno, por supuesto que lo de la hinchada es increíble, el apoyo que han tenido siempre con el plantel, hace 2 días atrás que están acá, durante el partido, en el primer tiempo, después de la derrota. Son palabras de agradecimiento, y lo que más nos duele, no haberle podido dar ese título a toda esta hinchada que se lo merecía ampliamente. Así que, perdón, ¿la segunda pregunta? Para el club en general. No, yo creo que más que aprendizaje, al haber llegado a una final ya tenía bastante mérito, y de clasificar a Europa para la próxima temporada. Después los planteles se estructuran lo más potentes posible para poder estar para tener competitividad en todos los torneos. Y vuelvo a reiterar, creo que desgraciadamente las lesiones hoy día nos perjudicaron mucho, y ya teníamos 5 o 6 jugadores también menos lesionados, así que ante un equipo de la potencia del Chelsea, se sintió inmediatamente la diferencia. Buenas noches, Manuel. Alex Mérida para el Correo de Andalucía. Ya queda menos, ¿no?, para la siguiente edición en Europa, en la UEFA Europa League. ¿Cree que puede llegar al Tupras Stadium, al Estadio del Besito, donde se jugará la final? ¿Confía en la plantilla y confía en que este Betis, tal como se ha plantado aquí, sea capaz de repetir una final? Bueno, yo creo que este año ha sido un paso importante, porque para el Betis llegar a una final, ¿no es cierto?, y estar clasificado para la próxima temporada, ya es un logro bastante importante. Toda experiencia sirve en la vida. No creo que tengamos que estar pensando en la final de la Europa League, sino que tenemos que estar ahora pensando en tratar de estructurar un plantel que sea competitivo para ambas competiciones, y después veremos hasta dónde nos permite llegar. Sin lugar a duda que mientras más potente sea el plantel, más posibilidades tiene uno de llegar en Europa y no quedarse atrás en la liga. Pero a mí ha sido siempre muy importante. Así que es una muy buena temporada. Lamentablemente no pudimos conseguir ese título final, y en parte comenzaremos trabajando desde mañana en estructurar el plantel para la próxima. Eduardo Gil para la gran jugada de Canal Sur Radio. Señor Pellegrini, ¿esto es un paso atrás en el crecimiento del club? ¿Se aprende algo, en la línea de lo que decía el compañero, de una final como esta? A esta hora hay muchos béticos que están desencantados porque les habían enganchado y contagiado. ¿Qué les podría decir?
Bueno, yo creo que tanto los béticos como todo el mundo creo que coinciden en que intentamos dar todo lo que éramos capaces. Hicimos como dije, un muy buen primer tiempo, donde creo que el marcador de 1-0 se quedó bastante corto, y un segundo tiempo donde Chelsea mejoró y logró convertir los goles que le permitieron jugar la final. En esto de la ambición y la exigencia, soy el primero a intentar llegarlo siempre lo más arriba posible. Yo creo que una temporada donde estamos clasificados para Europa y jugar una final, yo creo que es un paso adelante y no un paso atrás. Estoy seguro todos los hinchas del Betis lo valorizan de esa manera. ¿Qué tal? Buenas noches, Mister Florencio Ordóñez, en directo para el larguero de la cadena SER, aquí. ¿Cómo están los futbolistas después de haber hecho una tan buena primera parte, que el equipo haya sucumbido con esa diferencia en el marcador? ¿Qué estado de ánimo se le ha quedado al equipo? Y si de cara a la próxima temporada habría que pensar en reforzar también mucho la defensa, pues son demasiados goles encajados en este tramo final de temporada, ¿no? Aparte del partido de hoy. Bueno, por supuesto que está todo el plantel muy amargado por no haber podido mantener lo que hicimos en el primer tiempo. Yo vuelvo a reiterar que desgraciadamente la lesión de Abdel y Ricardo Rodríguez les permitió a ellos entrar por un costado que lo tenían bastante cerrado, donde ellos son muy peligrosos siempre, ya sea con Pedro Neto, con Jason o con el mismo Palmer, que son zurdos, que entran siempre de pierna cambiada por ese sector. Estábamos haciendo daño en defensa con Abdel, y el 15 que tuvo no le permitió seguir. Así que son hechos que suceden en el fútbol, donde desgraciadamente, como digo, no nos permitió haber ganado una final ante también un rival que es en muchos aspectos superior a lo que nosotros podemos entregar. Pero creo que tanto la hinchada como por lo menos desde el punto de vista del cuerpo técnico, tenemos que estar orgullosos de lo que el equipo intentó hacer. Son cosas puntuales que suceden en el fútbol y se nos escapó esta final. Sí, Pepe Elías de Mundo Betis y Mundo Deportivo. Quería preguntarle si cree que la clave del partido estuvo en los banquillos, digamos. Cada vez que ha sido un cambio el Chelsea, ha aparecido un jugador de muchísimos millones de euros. Usted ha tenido que meter el primero por AD a un jugador que estaba en Primera Federación hace unos meses. Creo que eso ha sido lo que ha desnivelado al final la final. Bueno, todos sabemos el plantel que tiene el Chelsea, pero creo que más que eso, a nosotros los dos cambios tuvimos que hacerlo por lesión. Estábamos muy fuertes ambos del sector izquierdo, que desde el primer tiempo entramos cuantas veces quisimos por ese sector, donde hicimos el gol, tuvimos un par de oportunidades más. Las lesiones desgraciadamente no nos permitió mantener ese nivel en que estábamos, pero los planteles son lo que son la realidad de cada uno, así que creo que con ese plantel fue lo que nos permitió llegar a la final, y con ese plantel, ojalá lo mejoremos, vamos a intentar seguir mejorando para la próxima temporada. El análisis de la final por parte del técnico chileno Manuel Pellegrini, hablando de mejorar el plantel, siempre ambicioso. El Real Betis Balompié tiene pensado darle una vuelta de tuerca completa a la portería con el fichaje de Álvaro Valles y de otro portero. Quiere reforzar también la delantera con la posible salida de Bakambu. Puede haber cambios también en los laterales con la marcha de Bellerín. En definitiva, hay cosas que mejorar, pero la base está hecha. Es un proyecto interesante, y sobre todo ver qué pasa con Antony. Ayer, por ejemplo, en la previa del partido escuchamos a su padre hablar de que el futbolista está muy contento en Sevilla, que van a intentar que se quede, aunque evidentemente en lo económico parece complicado. 28 minutos pasan de la 1 del mediodía, y ahora vamos a escuchar a los oyentes de esta casa, que es una parte fundamental del programa, y las notas de audio vienen cada día de la mano de Confisur, el lugar perfecto para comprar de todo para tu evento o para tu celebración: alimentación, bebidas, golosinas y mucho más. Confisur en el polígono Carretera Amarilla. Las notas de audio en el 660 50 5709. Buenas tardes, Radio Marca. Pues al final el Chelsea nos ha goleado. La primera parte fue muy buena del equipo. La segunda parte, con el cambio por lesión de Adde, Jesús Rodríguez, aparte del bajón que ha dado, no puede defender como defiende, dándole un metro, sobre todo al tío más habilidoso y con más calidad del Chelsea, a Palmer. Los dos primeros goles yo creo que han sido culpa de Jesús Rodríguez. No quiero cargar las tintas con el chaval,
pero sí se tiene que poner un poquito más las pilas a la hora de defender. Buenas noches, Radio Marca. Nada, he fallado por un gol, porque aposté con mi hijo que ganaba el Chelsea 4-0 y al final ha sido 4-1. Que por qué acerté los 4 goles del Chelsea, que el Betis perdía, porque una final es muy difícil ganarle, hijo mío. Lo que hace Sevilla en sus 7 finales está al alcance de muy poquito. Buenas noches, no pudo ser, pero el resultado muy abultado, para mi opinión, que es lo que más duele. Ya habrá tiempo para los reproches por lo que ha sucedido en la segunda parte, por muchas cosas que han pasado. Pero, repito, no es el momento para reproches, así toda la temporada ha sido buena. Y es curioso, aquella gente que no estaba pendiente nuestra, aquella gente que buscaba un rival digno en la ciudad para competir con nosotros, tirando cohetes por toda Sevilla y felicitando a Enzo Maresca. Espero que el karma algún día se le... Hola, buenas tardes, Radio Marca. Mira, quería comentar sobre el debate que tenéis montado por el tuit de felicitación del Sevilla y bueno, nada, recordar, por ejemplo, de que el Sevilla también felicitó a Coque, también felicitó el año pasado a Mendilibar, que el Málaga ha felicitado también a Enzo Maresca y que, por ejemplo, Leiva también ha felicitado a su jugador Cucurella. También quería recordaros, porque veo que Roberto Gómez y compañía estáis todos muy mosqueados con la actuación del Sevilla, pero no sé si os acordáis, por ejemplo, esos vídeos de Joaquín con la Praga a la luz o en 2023 cuando la misma cuenta del Betis publicaba tuites de estalló la locura celebrando la eliminación del Sevilla en la UEFA. Tenéis una vara de medir un poquito diferente. Buenos días, Radio Marca Sevilla. Sobre el tema de la polémica de la felicitación del Sevilla a Maresca, diré que no es la primera vez. Si repasáis tuit del Sevilla de cuando ganó Olympiacos, el Villarreal la Europa League o el mismo Betis la Copa, veréis que se les felicitó. ¿Sabes? No es lo mismo. No es un poco en plan recochineo. Ya cada cual que se lo tome como se lo quiera tomar. De todas formas, en esta bendita ciudad, todo el que no sea de aquí no va a entender el pique Sevilla-Betis, Betis-Sevilla. Cuando ellos apagan la luz, que si con lo del palito, en fin. Y nosotros pues igual, aquí la cosa va por barrio. Los sevillistas de momento, la mayor alegría que nos podremos llevar es que el club anuncie la destitución de Víctor Horta y la dimisión de José María del Nido Carrasco como presidente. Lo primero es más factible, lo segundo es más complicado. Buenos días, Radio Marca, desde Carretera Carmona. Este es nuestro Betis, capaz de todo, de lo mejor y de lo peor. ¿Es el mismo partido? Sí, pero ahí hay que estar, hay que seguir mejorando, por supuesto, y esto vale para seguir cogiendo experiencia y sobre todo con ilusión, como siempre hacemos. Así que darle apoyo y ánimo, sobre todo a todas esas personas que han ido a apoyar al equipo tan lejos. Mucho Betis. Aparte de que el Chelsea tiene el presupuesto y los futbolistas que tiene, pero hay que analizar lo nuestro y ustedes lo haréis en estos próximos días. Lo de Adrián San Miguel, todo lo que no vaya al centro es gol. Lo del tema de Ricardo que se lesiona leyendo el Marca y después cuando juega no dobla nunca en ataque. El tema de Bacambú, que es un futbolista contra rivales de élite. El tema de la pusilanimidad de Jesús cuando sale responsable o muy, muy responsable de los 2 primeros goles del Chelsea. Ni actitud, hijo, y quieres vivir esto, hijo. El tema de que en plantilla está Carballo, Héctor Bellerín, el Chimi Ávila, malos nombres antes citados, Flor de Fornal. Se lo dije, protéjase con Cardoso y Altimira. Otra vez, otro partido intrascendente de Fornal. Otro futbolista de mentira. Señores, la plantilla es muy mejorable. Buenos días. Hola, buenas tardes, Radio Marca. Mira, hacer un pequeño inciso en lo que he hablado. El partido sí tuvo 2 partes. Una primera parte nefasta del Chelsea y una segunda parte mejor del Chelsea, bastante mejor. La primera parte
era como en el tenis, errores no forzados, dándole la pelota al jugador del Betis, que eso era lo que ocasionaba que el Betis se fuera arriba, porque más que robar era regalar, se la echaban sin tener presión ninguna de nadie. Pues muchas gracias a todos los oyentes que participan en el 660 50 5709. Ya os decimos que es un aluvión de notas de audio las que tenemos en el buzón. Luego vamos a intentar emitir también otro buen número de ellas y en cualquier caso les agradecemos siempre que escuchen la radio y que participen con nosotros. Hay muchos temas interesantes en las notas de audio de los oyentes, hay muchos nombres propios. Obviamente hay jugadores que hicieron un buen partido, sobre todo en la primera parte, a destacar el partido de Abde, que fue el mejor sin duda. También estuvo muy bien Bartra, hizo también un gran partido Ricardo Rodríguez, Isco Alarcón también estuvo bien en la primera parte y el punto negativo posiblemente el de Bakambu y sobre todo el de Antony. A Antony no vamos a discutir el rendimiento que ha tenido el brasileño desde que llegó en el mercado de enero, posiblemente el futbolista que más ha decantado en la trayectoria de un equipo a raíz de un mercado de invierno en los últimos años en España. Pero es cierto que a un futbolista como Antony, que cobra lo que cobra, que tiene la experiencia que tiene en equipos importantes como el Ajax o el United, hay que pedirle un poquito más en este tipo de partidos. Ayer Cucurella lo secó durante todo el encuentro y hubo momentos incluso donde se le vio muy fuera, muy desesperado, ya con algún conato también de incidente o de gresca en la segunda parte. Estaba totalmente fuera del partido y es verdad que es un futbolista que los números están ahí, que ha sido decisivo para que el Betis se meta en Europa y llegue a la final, pero en el partido clave de la temporada estuvo muy desaparecido y eso hay que pedirle, hay que apretarle para que también sea importante en este tipo de encuentros. Y hablando de jugadores, vamos a escuchar al capitán de la plantilla, a Isco Alarcón, que hablaba así al término del partido. Primer futbolista que aparece por aquí por zona mixta, Isco Alarcón, al que ya escuchamos. Bueno, dolidos, ¿no? Al final perder siempre duele. Yo creo que hemos hecho una primera parte fantástica que podríamos habernos ido al descanso con algún gol más de ventaja y bueno, la segunda parte, el primer gol de ellos nos ha dolido mucho porque tampoco daba la sensación de que nos estaban creando mucho peligro y bueno, al final son un buen equipo, tienen grandes jugadores, no lo hemos conseguido. Sí, me preguntan después de la primera parte qué es lo que le ha ocurrido al equipo, después de la primera parte que ha hecho el conjunto verde y blanco. Sí, bueno, al final el equipo estaba bien, Abde estaba muy bien, Ricardo también y bueno, una pena los cambios por lesión, luego ellos también han sacado más dinamita arriba, han salido muy bien y bueno, se han llevado el partido, como te digo, después de una primera parte que parecía prometedor para nuestro equipo, que podríamos habernos ido al descanso incluso con algún gol más de ventaja, pero esto es fútbol, ya está, levantarse, pelear y ahora estar jodidos un par de días y luego descansar y afrontar la temporada que viene con más ambición, con más ganas, con la certeza de que sabemos que podemos competir en Europa y los éxitos llegarán más pronto que tarde. Hemos visto llorar a María un mensaje para... Sí, un mensaje para los aficionados. Darle las gracias por el apoyo, por el amor incondicional que tienen a su club. Ellos son el patrimonio de verdad del Betis y estamos en deuda con ellos y como ya te digo, ¿no? Más pronto que tarde se la devolveremos y nada, gracias por todo. ¿Qué le falta, capitán, al Betis para poder plantarle cara y dar un salto más a un equipo de este nivel como el Chelsea? Bueno, al margen del resultado yo creo que hemos plantado cara. La primera parte ellos tenían la pelota en zonas alejadas, el peligro venía de nuestra jugada, de
de nuestra jugada, hemos podido meter algún gol más y luego el fútbol es aciertos y errores, y en la segunda parte ellos, sin generar demasiado peligro, nos han metido demasiados goles para lo que se estaba viendo y bueno, no nos falta nada. Yo creo que hemos competido muy bien durante todo el año y el resultado es exagerado. Bueno, pues termina la el sonido de Isco Alarcón ayer en la zona mixta, en el postpartido, y escuchamos también a Adrián San Miguel, meta titular ayer con 38 años, y que hablaba así también del partido, un portero que tiene de momento su futuro en el aire. A la afición bética solo agradecerle el esfuerzo que han hecho por los que han llegado aquí hoy, los que han entrado en el estadio, los que se han quedado fuera sin entrada, todos los que han estado en el Villamarín, todos los que han estado apoyándonos alrededor del mundo, porque verdaderamente lo hemos sentido que han estado con nosotros. Para mí ellos han hecho el primer gol, y dentro del nivel de la afición yo creo que han ganado con diferencia. Está claro que, bueno, al final el equipo pues pierde su primera final europea, estamos jodidísimos, igual que lo estará nuestra afición, pero creo que estos son experiencias. Al fin y al cabo, esta ha sido nuestra primera final europea, como ya he dicho, y tenemos que aprender de esta derrota. No podemos ahora pensar en todo lo que ha sucedido. Está claro que esta temporada pues, ha ido de menos a más. La segunda parte de la temporada el equipo ha empezado a crecer. En la fase eliminatoria también, una vez clasificado a la Conference, pues el equipo empieza a creer también en la competición. Y bueno, solo hay que levantar el ánimo esta noche. Obviamente, todos los que están aquí, les deseo un feliz viaje de vuelta a casa, aunque no se haya logrado la victoria, pero hay que estar con la cabeza alta porque este equipo sigue en crecimiento y yo creo que esta primera final en la que salimos derrotados nos tiene que hacer aprender para lo que venga. Parece que en el Sevilla ya felicitamos. Sí, le preguntan por el tuit que ha puesto Sevilla felicitando a Maresca. Sevilla no estaba en esta competición, no sé qué opinan. ¿Cuánto le duele? Bueno, lo sentimos todos. No es que yo sea más bético que nadie, más que ninguno de los que ha estado ahí animando, o más de los que estamos defendiendo el escudo cada domingo, ¿no? En el Villamarín o fuera. Es cierto que al fin y al cabo, a mis 38 años, pues ojalá me queden muchas finales por delante con el Betis. Como ya he dicho antes, es una noche muy dolorosa para todos, pero hay que estar orgullosos, tanto del equipo como de la afición, como ha ido esta temporada, como al fin y al cabo seguimos creciendo poco a poco y bueno, ojalá todos los años podamos disfrutar de una final europea y como ya he dicho antes, ha sido esta primera en la que aceptamos la derrota como tal. Sabemos que teníamos un rival fuerte por delante. Para mí la primera parte ha sido algo espectacular por nuestro lado. La afición nos ha empujado desde el principio, pero bueno, no nos ha servido para llevarnos la victoria y es lo que toca aceptar. La última, por favor, la última. El resultado exagerado y que... Sí, al fin y al cabo es cierto que perder siempre duele y que te metan 4 en una final, mucho más. Pero bueno, la primera parte recuerdo que tuvimos varias ocasiones, incluso para ser segundo y al final los partidos se dirimen en pequeños detalles, ¿no? La efectividad en las áreas, es cierto que ellos han sido muy efectivos en la segunda parte. Después de conceder el segundo gol tan rápido, pues el equipo ha perdido un poco la compostura y bueno, al fin y al cabo ellos tienen un gran equipo, hay que darle la enhorabuena y por nuestro lado seguir aprendiendo y seguir disfrutando con este Betis. Las palabras de Adrián San Miguel, analizando también la efectividad en las áreas, que es algo clave en este tipo de partidos que se deciden habitualmente por detalles. 16 minutos faltan para las 2 de la tarde. Esto es Directo Marca Sevilla. Vamos a ver qué publican nuestros compañeros en el habitual repaso a prensa de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. El repaso a prensa comenzando como siempre por el diario Marca, marca.com, sobre el Betis. El fin de una racha irrepetible
23 finales seguidas ganando un equipo español, y también nos cuentan los compañeros que el Betis intensifica la negociación para traspasar a Mendy al PSV Eindhoven. Sobre el Sevilla podemos leer lo siguiente: la felicitación del Sevilla tras la final de la Conference. Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca. En muchodeporte.com, 20 arriba Betis es el titular sobre el partido de ayer en el podcast de Mucho Deporte. Sobre el Sevilla, polémica servida, la felicitación del Sevilla a Maresca enfada al Betis. En el diario de Sevilla, el Sevilla mantiene la tradición de felicitar a sus ex por levantar un título. Sobre el Real Betis Balompié, palabras que acercan la continuidad de Antony en el Betis. Confío en que sí, dice el brasileño. Y por último, en el desmarque, Antony de la decepción al enfado y al futuro, no sé qué traerá. Y sobre el Sevilla Fútbol Club, las veces que el Betis se burló del Sevilla por caer en Europa. Radio Marca. En mayo, disfruta de más sol y de menos factura con Social Energy. Las baterías son tus mejores aliadas. Consigue hasta 3.000 euros de descuento en tu instalación con 10 años de garantía y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pertenece a la verdadera revolución. Pide tu cita al 954 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. ¿Estaré así toda mi vida? ¿Debería dejar de buscar pareja? ¿Y si alguien se da cuenta? Libere su mente de esas preguntas, porque la disfunción eréctil tiene solución. Infórmese en la web andromedi.com o llame al 615 55 11 55 y vuelva a disfrutar de una vida sexual plena y satisfactoria. Lacasadeltpv.com. Conoce nuestros cajones de cobro inteligente, donde nadie toca el dinero, evitas los robos, sin errores en los cambios, sin descuadres, sin billetes falsos, ahorra tiempo en el cierre de caja, sin necesidad de arqueo en cambios de turno ni al finalizar la jornada, amortización 100% garantizada en pocos meses. Estamos en Camas, en lacasadeltpv.com y en el 955 545 811. Si pagas más, es porque quieres. Golosinas en Confisur, tu cash and carry donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and Carry Confisur en el polígono Carretera Amarilla. Ahorrar es saber dónde comprar. Radio Marca. signs. Pour yourself over me like the sun through the blind. 12 minutos para las 2 de la tarde, directo Marca Sevilla en Radio Marca. Vamos a afrontar ya el final del programa, el tramo final de este espacio para la información local, y queremos seguir hablando de la final de la Conference, del partido de anoche, y también tocar un poco toda la polémica que se ha montado por el tuit de felicitación del Sevilla a Enzo Maresca. Y para hablar de todo esto queríamos recurrir a un par de compañeros que habitualmente cubren la actualidad de los dos equipos. Y ya me escucha al otro lado del teléfono mi querido Jorge Liaño, compañero del Desmarque. Liaño, ¿qué tal? Muy buenas. Pineda, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Lo primero, preguntarte una opinión futbolística del partido de anoche, de todo lo que pasó y de esa derrota del Real Betis Balompié ante el Chelsea. Bueno, yo creo que el análisis es simple, ¿no? El Betis plantea bien el partido, hace un gran primer tiempo, llega con relativa facilidad al área del Chelsea, puede incluso irse al descanso con una ventaja superior, porque hasta el minuto 35-40 fue mucho mejor que su rival, tapando todas las líneas de pase, desgastándose mucho en la presión, y en la segunda parte llegó un poco el golpe de realidad, ¿no? Evidentemente influyeron las lesiones de la banda izquierda, pero lo cierto es que el Chelsea físicamente es un equipo que no está en la misma liga que el Betis, es poderosísimo, es una barbaridad lo que generan,
Y también hay que decir que tienen 3 futbolistas que eran con mucha diferencia los 3 mejores que había sobre el terreno de juego, ¿no? Y aquí ya no hablo de asuntos técnicos, ¿no? Hoy en día Isco no está en ritmo de jugar en un equipo como el Chelsea en la Premier domingo tras domingo, ¿no? Caicedo, Enzo Fernández y sobre todo Palmer son 3 futbolistas de talla mundial, son 3 futbolistas que si hoy ocupasen, por ejemplo, los 3 juntos el centro del campo del Real Madrid, pues no le podría extrañar a nadie, ¿no? Es que tienen nivel para eso, ¿no? Con lo cual, bueno, fueron poco a poco volcando el partido y al final se impuso la lógica, ¿no? El Chelsea es mucho mejor equipo que el Betis y así quedaron las cosas. Por culminar el análisis futbolístico, no sé si te da la sensación de que quizás se haya podido infravalorar un poquito al Chelsea por el hecho de no ser ese Chelsea todopoderoso de años atrás, de ser un equipo más joven, un equipo que todavía está por hacer. Quizás se le ha tenido un poco menos en cuenta de verdad del potencial que tenía. Bueno, no sé, a lo mejor por desconocimiento sí. Si ves algún partido de la Premier no lo ves aplastando tanto a sus rivales, básicamente porque en esa liga prácticamente todos son así de físicos, ¿no? Y todos tienen buenos futbolistas. Pero lo cierto es que la diferencia con el Betis a nivel, pues precisamente físico y presupuestaria es gigantesca. Con lo cual, bueno, yo evidentemente el que cometa el error de infravalorar a un equipo que hace 3 años ha ganado la Champions, pues creo que se equivoca de medio a medio, no en vano. Ellos han llegado a esta final de la Conference ganando todos los partidos, menos uno que no les servía de nada y jugando con los suplentes. Es que en semifinales pusieron al equipo suplente en la ida. Claro. Van muy sobrados, van muy sobrados. Y recuerda que esto lo han hecho a pesar de que ellos jugaron el domingo y no el viernes. Es decir, que la diferencia física que se vio ayer a lo mejor podría haber sido hasta mayor. Dicho esto, te quiero preguntar por el asunto del tuit. Hemos contado en la portada la cronología de los hechos, hemos contado cómo funciona el Sevilla por protocolo, hemos dado algunos ejemplos. ¿Qué te parece todo el lío, todo el revuelo que se ha montado? Nada, un poquito artificial, sinceramente. No veo mala intención en el tuit del Sevilla. Veo como mucho un error en Ángel Aro por desconocimiento cuando dice lo que dice, que quizás fue hasta más ofensivo que lo que dice el Sevilla, pero sinceramente creo que hay que exculpar al presidente del Betis, que sale en caliente, le cogen medio de sorpresa en una entrevista, dice eso, luego le preguntan si el Betis lo ha hecho alguna vez y dice que no lo sabe. Yo de verdad no le daría ninguna importancia a esto. A mí me gustó la reacción de Joaquín, que pasa de puntillas por el tema porque es muy listo, porque él seguramente porque se acordó en ese momento. Sabe de qué va esto, Liaño. Claro, sabe de qué va esto y recordaría también el episodio aquel de Apragar y todo eso. Y bueno, yo creo que esto no tiene mucha más importancia. Si el Sevilla no hubiese felicitado al Betis y no hubiese felicitado en su día a Mendilíbar, a Jiménez, a Emery y a no sé cuántos más, claro, pues sí entendería que el Sevilla estaba haciendo un poquito de guasa con este tema. Pero lógicamente, con todos esos antecedentes, creo que hay que exculparlo y me parece que aquí en la ciudad no hay demasiada gente indignada con este tema. Quiero escuchar una opinión pelín contraria porque he leído también a mi querido Pablo Pintiño, compañero del Diario de Sevilla, muy crítico a través de Twitter y ya también me escucha. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Quiero conocer tu opinión aquí en Directo Marca Sevilla sobre el asunto del tuit y esa polémica. Bueno, pues mi opinión es que sobraba. Creo que el momento... desde el Departamento de Comunicación del Sevilla me lo han explicado y, oye, no veo mala intención ahora, que conozco el protocolo, pero creo que aún así a mí no me gusta que el Sevilla haga estas cosas. Entiendo a Jorge también, no, tampoco creo que haya sido tan grave, pero creo que el Sevilla debía haber elegido otro momento para felicitar a Maresca. Es cierto que es indudable que Maresca es una leyenda del Sevilla, un futbolista que ha ganado muchísimos títulos en el club y muy importante para la historia del club nervionense, pero creo que ayer por la noche era como hacer leña del árbol caído. Que si lo hubiera hecho esta mañana, por decir un ejemplo, creo que hubiese estado más acertado. Y oye, esto es solo mi opinión, que parece que ha sentado tan mal al sevillismo y yo solo he dicho que no me gustó nada. Creo que no demuestra la clase que debe tener una entidad como el Sevilla en una opinión que es solo mía y que yo no entiendo, vamos, no quiero convencer a nadie de que la suya no sea la acertada. Simplemente a mí no me gustó que el Sevilla, mira, un equipo que le acaban de meter 4 goles, creo que no hay que hacer mucha más sangre de eso y a nadie se le tiene que olvidar que sí, que Maresca está jugando
pero está jugando una final contra el eterno rival del Sevilla. Entonces creo que no fue el momento apropiado. La opinión de Pablo Pintiño. Por terminar, Jorge, que tú que además habitualmente participas en programas a nivel nacional, ¿te sorprende también el asunto de la revolución mediática de los compañeros de Madrid o es que esta gente cuando ven estas cosas se tiran al cuello? No, mira, te confieso que me han llamado 2 o 3 de ellos, ¿vale? Y les he tratado de exponer un poco cómo funcionan las cosas aquí, porque a veces desde fuera entiendo, y valga la redundancia, que no se entienda. Pero lógicamente sí les comprendo, ¿no? Una vez que acaba la final, que el Betis ha perdido y que a niveles de audiencia no es demasiado jugoso casi nada de lo que se hable de ella, bueno, pues ellos entienden que a nivel nacional hay que explicar un poquito lo que está pasando en Sevilla y eso sí les da más salseo, ¿no? Pero tampoco no más tiene... allá de eso. Se queda en la anécdota también para ellos. Lo que pasa es que desde el desconocimiento un poco de cómo respiramos aquí, que yo insisto, esto no debe tener mucho más recorrido. Es que no lo tiene, de hecho. No, pero si yo no quiero tampoco, o sea, creo que quedan esto y tampoco creo que, estoy de acuerdo contigo en que no tiene que tener mucho más recorrido. Ahora, el meterle ayer los deditos en la herida al presidente del Betis creo que tampoco es acertado. O sea, creo que no, para mí no es acertado. Oye, que es la forma de tener un poquito más de audiencia, pues mira que bien, pero yo creo que no está acertado. Mira, yo estoy convencido que a Aro le explicaron un poquito los antecedentes de todo esto después de esa entrevista, porque aquello fue como muy ahí en zona mixta, ¿no? A salto de mata, como son las finales, que habéis estado en algunas y sabéis cómo funciona un poco esto y es imposible de controlar a priori, y que el presidente del Betis seguro que lo ha entendido hoy, por ejemplo, ¿no? Viendo un poco el precedente de aquel tuit que molestó en el sevillismo cuando eliminaron al Sevilla de la Champions, lo de Joaquín, que insisto que ayer fue el más inteligente no diciendo nada. Y en el Sevilla os digo lo mismo, no creo que en el Sevilla haya caído especialmente mal viendo el contexto de cómo se produce lo que dijo Aro, la felicitación con mucha guasa por la permanencia, ¿no? Es que de verdad creo que no se deben enfadar, porque no veo maldad en ninguna de las cosas. Yo veo que Aro sale de allí y le cogen en un mal momento y no creo que el Sevilla lo haya hecho con maldad porque ya lo ha hecho otras veces en otros contextos. Tenemos una ciudad maravillosa y ojalá que esto no se pierda nunca. Liaño, Pintiño, un abrazo. Siempre es un placer contar con vosotros en directo Marca Sevilla. Abrazo para todos, buenas tardes. Un abrazo grande. Os tengo que hablar antes de despedir de la casa del TPV, porque en la casa del TPV.com, el primer e-commerce de TPV en España, puedes entrar y participar sin intermediarios, con precios de fábrica, ahorrando hasta el 70% en TPV, PDAs, impresoras, kioscos, robots inteligentes, rollos de papel térmico y mucho más. Más de 25 años de experiencia, instalamos en toda España y puedes consultar en la casa del TPV.com y en Camas. Rápidamente, un par de notas de audio antes de despedir. Directo Marca Sevilla. Buenas tardes, Radio Marca. Sin entrar en hablar del partido del Betis-Chelsea, yo como sevillista me alegro que pierda el Betis, pero que me da igual. Lo que no entiendo es la que se está formando con ciertos sectores de la prensa de Madrid, prensa de aquí de Sevilla, y bueno, y viendo que entran al trapo los jugadores del Betis como Adrián, como Ángel Aro, el propio presidente, quejándose del tuit del Sevilla, cuando el Sevilla lo único que ha hecho es hacer lo que siempre ha hecho con sus exjugadores que han ganado algo, felicitarlos. No ha pasado nunca nada. Y vaya hombre, casualmente pasa ahora contra el Betis. Buenos días. Dile a Varela que mire la vinoteca, como sea eso, que según Buenas noches, buenos goles, en el 2023, cuando el Eindhoven eliminó al Sevilla de la Champions, el Betis lo felicitó por haber eliminado al Sevilla. Bueno, pues ya por fin pasó la final. El resultado que no me ha gustado, pero bueno, tampoco pasa nada. Pese al resultado tan abultado, parece que la verdad es que estaban los dos equipos bastante parejos. Pero bueno, fue determinante el que tenemos una plantilla muy corta y que fueron muchos partidos en los últimos el último mes y medio, la verdad. Muchas gracias a todos los oyentes que participan en directo Marca Sevilla. Llegamos al final del programa. Mañana ya estará por aquí mi querido Agustín Varela
a partir de la 1 del mediodía y servidor se marcha de vacaciones. Ha sido un auténtico placer, una temporada larga, intensa, dura, hemos disfrutado una barbaridad. Así que disfruten los que tengan vacaciones pronto, los que tengan que esperar a julio y agosto, paciencia, pásenlo bien, no quiten nunca la radio, no dejen de escuchar Radio Marca. Y nada, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Un saludo. Adiós.